Buenos días, tardes o noches, maestra. Esta es una pequeña introducción, ya que no hicimos introducción grupal. Espero le guste el video. Este va de acorde a nuestro documento Word. Son las entrevistas que hicimos para nuestro proyecto. Que tenga un buen día. ¿Conoces algún tipo de huerto o sabes cómo es? Conozco el que es cama de siembra, que es como una caja de madera grandecita, en donde pues se le pone como base una bolsa. No recuerdo si también hojarasca, que son pues las hojas secas, y también pues la tierra y ya se ponen las semillas de las plantas. ¿No conoces sobre el huerto vertical? No. Bueno, pues te explico brevemente. Es una técnica de cultivo pues que aprovecha pues las alturas que tienen las paredes. Es perfecto para ideas, pues es perfecto para espacios pues más reducidos y hay permite cultivar hierbas, fresas y verduras de tamaño pues pequeño. Y Okay. te llevo a la siguiente pregunta que dice, ¿cuáles son las principales ventajas de un huerto vertical? Son opciones múltiples, así que aquí está la A, inciso A, que dice mayor rendimiento por planta sin necesidad de riego y resistencia total a la total a las heladas. La B, menor espacio ocupado, menor riesgo de plagas del suelo y mayor facilidad de acceso. O C, no requiere luz solar directa y se puede cultivar cualquier tipo de planta sin restricción. ¿Cuál crees que es? La B. Muy bien. Tenemos la segunda pregunta que es, ¿qué tipos de plantas son más adecuadas para cultivar en un huerto vertical y por qué? Está en el inciso A, que dice plantas de gran tamaño y raíces profundas porque soportan mejor la estructura vertical. La B, solo plantas ornamentales de flor porque las hortalizas no crecen bien en altura. O C, plantas herbáceas, hortalizas de hoja, aromáticas y algunas frutas pequeñas porque tienen raíces poco profundas y peso reducido. ¿Cuál crees? La C. Sí, es correcta. Tenemos la pregunta 3 que dice, ¿cuáles son los sistemas de riego más comunes utilizados en huertos verticales y cómo funcionan? Tenemos el inciso A que dice riego por inundación y riego por lluvia artificial sin control. La B, riego por goteo y riego por capilaridad. O la C, riego por aspersión general y riego por inmersión diaria completa. La C. Es incorrecta. Es la B, porque te explico porque pues por el riego, por goteo y capilaridad permite pues distribuir el agua de manera más controlada, evitando la dispersión y asegurando que la planta pues sirva lo necesario. Sigue la pregunta 4. ¿Qué materiales se suelen emplear para construir la estructura de un huerto vertical y cuáles son sus ventajas e inconvenientes? La A, solo cemento y vidrio. La B, papel reciclado y tela. O la C, madera, plástico y metal. La C. Sí, pues sí es correcta, pues porque ofrecen más resistencia, durabilidad y facilita el uso. Tenemos la pregunta 5 que dice, ¿cómo se debe elegir la ubicación de un huerto vertical para garantizar que las plantas reciban la cantidad adecuada de luz solar? El inciso A, colocarlo en un lugar totalmente sombreado. El inciso B, colocarlo en un lugar con exposición al sol durante al menos de 4 a 6 horas al día, ajustando según las plantas. O la C, colocarlo en un lugar con el sol directo todo el día sin importar la planta. La B. Sí, es correcta. Tenemos la pregunta 6 que dice,
¿Por qué no se debe usar el suelo de jardín tradicional en un huerto vertical? Tenemos el inciso A que dice, porque es muy ligero y se escapa fácilmente de los recipientes. La B, porque es pesado, se aprieta mucho y retiene demasiada agua, lo que daña las raíces. La C, porque no tiene ningún nutriente para las plantas. La C. No, es la B. Sería la B porque, pues como menciona, porque el suelo pues es muy pesado y pues porque además compacta con facilidad y retiene demasiada agua, lo que puede dañar las raíces o se pudran. Está la pregunta 7 que dice, ¿cómo se gestiona la nutrición de las plantas en un huerto vertical, especialmente en un sistema hidropónico o sin suelo? Tenemos el inciso A que dice, no se necesita añadir nutrientes porque las plantas obtienen todo del aire. El inciso B, se añaden fertilizantes orgánicos o soluciones nutritivas específicas, adaptadas a cada planta y etapa. Y el C, que dice, se añade cualquier fertilizante en grandes cantidades sin importar el tipo o sistema. La B. ¿Sí? La siguiente es, ¿cuáles son las plagas y enfermedades más frecuentes en los huertos verticales y qué métodos de control se pueden aplicar en forma ecológica? La inciso A, plagas como pulgones y enfermedades como mildew, se usan jabón potásico, aceite de neem o insectos beneficiosos. La B, solo plagas de grandes animales y enfermedades por falta de agua, se usan pesticidas químicos fuertes. O C, no hay plagas ni enfermedades, por lo que no se necesita control. La A. Sí, es correcta. Y la penúltima pregunta, que es la 9, dice, ¿cómo se realiza el mantenimiento regular de un huerto vertical, como poda, la limpieza y la revisión del sistema de riego? Inciso A, no se necesita podar ni limpiar y el riego se revisa solo una vez al año. La B, se podan las partes secas o dañadas, se limpian hojas muertas y estructura, y se revisa el riego para evitar obstrucciones o fugas. O C, se podan todas las hojas y cada mes se limpia con productos químicos fuertes y se cambia el riego cada semana. La B. No, sería la A, y porque pues el sistema hidropónico pues usa disculpa, porque pues son acciones básicas que dan un buen mantenimiento y funcionamiento a estas. Y como última pregunta, dice, ¿cuál de estos dos tipos de huerto vertical es más fácil de manejar si eres un principiante? ¿El huerto hidropónico, el huerto que usa sustrato o ambos? Son iguales de difíciles y no se recomiendan para principiantes. Yo creo que ambos son difíciles. No, la respuesta correcta pues es la B, porque el sustrato es más fácil de manejar y funciona de manera más natural, similar a, pues, al sembrar en tierra y pues no requiere tanto de un control técnico. Y pues estas serían todas las preguntas. Gracias. ¿Conoce algún tipo de huerto vertical? Sí. ¿Sabe cuáles son las ventajas del huerto vertical? A. Menos espacio. B. Mayor rendimiento sin necesidad de riego. C. No requiere luz solar. A. ¿Qué tipo de plantas son más adecuadas? A. Plantas de mayor tamaño y raíces profundas. B. Plantas ornamentales. C. Plantas con raíces poco profundas. C. ¿Cuáles son los sistemas de riego más adecuados para el huerto vertical? A. Riego por inundación. B. Riego por goteo. C. Riego por aspersión general.
La B. ¿Qué tipo de materiales se suelen emplear para el huerto vertical? A. Cemento y vidrio. B. Papel reciclado y tela. C. Madera, plástico y metal. C. ¿Cómo se debe elegir la ubicación correcta del huerto vertical? A. Colocarlo en un lugar sin luz solar. B. Colocarlo en un lugar con exposición al sol durante al menos de 4 a 6 horas. C. Colocarlo en un lugar donde le dé directo el sol todo el día. B. ¿Cómo se gestiona la nutrición de las plantas? A. No necesita añadir nutrientes. B. No se añaden fertilizantes orgánicos o soluciones nutritivas. C. Se añaden fertilizantes en grandes cantidades. La B. ¿Cuáles son las plagas más comunes? A. Pulgas. B. Solo plagas de grandes animales. C. No hay plagas ni enfermedades. La A. ¿Cómo se realiza el mantenimiento regular del huerto vertical? A. No se necesita podar ni limpiar. B. Se podan las partes secas y dañadas. C. Se podan todas las hojas cada mes. La C. ¿Por qué no se debe usar el suelo de jardín tradicional en un huerto vertical? A. Porque es muy ligero. B. Porque es muy pesado. C. Porque no tiene ningún nutriente. La B. 10. ¿Cuáles son los tipos de huerto vertical más fáciles de manejar? A. El huerto hidropónico. B. El huerto que usa sustrato. C. Ambos son igual de difíciles. La C. ¿Cuál es tu nombre? Omar Camarena. Omar Camarena. Ok. ¿Sabes qué es un huerto vertical? Sí. ¿Podrías dar información de qué es? ¿Puedes platicarme qué tanto conoces? ¿Cómo funciona? Según tengo entendido, un huerto vertical es un tipo de huerto, es un tipo de siembra en donde se busca optimizar espacios. Ok. ¿Sabes cuáles son las ventajas de un huerto vertical? El ahorro de espacio, la accesibilidad a visualizar raíces, hojas y todo. Ok. Te voy a hacer una serie de preguntas con diferentes opciones y pues de ahí me dices cuál te parece la correcta y pues por qué. Pues, ¿cuáles son las principales ventajas de un huerto en vertical en comparación con un huerto tradicional en el suelo? A. Mayor rendimiento por plantas sin necesidad de riego y resistencia total a las heladas. B. Menor espacio ocupado, menor riesgo de plagas del suelo y mayor facilidad de acceso. C. No requiere luz solar directa y se puede cultivar cualquier tipo de planta sin restricciones. La B. La B. ¿Por qué se te hizo más cuerda? Por lo del ahorro de espacio. ¿Qué tipo de plantas son más adecuadas para cultivar en un huerto vertical y por qué? A. Plantas de gran tamaño y raíces profundas. B. Solo plantas ornamentales de flor porque las hortalizas no crecen bien en altura. C. Plantas herbáceas, hortalizas de hoja, aromáticas y algunas frutas pequeñas porque tienen raíces poco profundas y peso reducido. La C. Okay. ¿Cuáles son los sistemas de riego más comunes utilizados en un huerto vertical y cómo funcionan? A. Riego por inundación y riego por lluvia artificial sin control. B. Riego por goteo y riego por capilaridad. C. Riego por aspersión y general. No. C. Riego por aspersión general y riego por inmersión diaria completa. La B. Ok. ¿Qué materiales se suelen emplear para construir la estructura de un huerto vertical y cuáles son sus ventajas e inconvenientes? A. Solo cemento y vidrio. B. Papel reciclado y tela. C. Madera, plástico y metal. La C. ¿Cómo se debe elegir la ubicación de un huerto vertical para garantizar que las plantas reciban la cantidad adecuada de luz solar? A. Colocarlo en un lugar totalmente sombreado. B.
colocado en un lugar con exposición al sol durante al menos 4 a 6 horas al día. C. Colocarlo en un lugar de sol directo todo el día. La B. ¿Qué tipo de sustrato es recomendable utilizar en un huerto vertical? ¿Y por qué no se debe usar suelo de jardín tradicional? A. Sustrato ligero y poroso, porque el suelo de jardín es pesado. B. Sustrato de arcilla pura, porque el suelo de jardín no tiene suficientes nutrientes. C. Sustrato de arena pura, porque el suelo de jardín es demasiado ligero. La A. Okay. ¿Cómo se gestiona la nutrición de las plantas en un huerto vertical? Específicamente en sistemas hidropónicos o sin suelo. A. No se necesita añadir nutrientes, porque las plantas obtienen todo el aire. B. Se añaden fertilizantes orgánicos o soluciones nutritivas específicas. C. Se añade cualquier fertilizante en grandes cantidades. La B. ¿Cuáles son las plagas y enfermedades más frecuentes de los huertos verticales? ¿Y qué métodos de control se pueden aplicar de forma ecológica? Plagas como pulgones y enfermedades como el mildew. Se usa jabón potásico, aceite de neem o insectos beneficiosos. B. Solo plagas de grandes animales y enfermedades por falta de agua. Se usan pesticidas químicos fuertes. C. No hay plagas ni enfermedades, por lo que no se necesita control. La A. Está bien. ¿Cómo se realiza el mantenimiento regular de un huerto vertical, como la poda, la limpieza y la revisión de sistemas de riego? A. No se necesita podar ni limpiar, y el riego se revisa solo una vez al año. B. Se podan las partes secas o dañadas. Se limpian hojas muertas y la estructura. Se revisa el riego para evitar obstrucciones o fugas. C. Se podan todas las hojas cada mes. Se limpian con productos químicos fuertes y se cambia el riego cada semana. La B. Es correcta. ¿Cuál de estos dos tipos de huerto vertical es más fácil de manejar si eres principiante? A. El huerto hidropónico. B. El huerto que se usa sustrato. C. Ambos son igual de difíciles y no se recomiendan para principiantes. El huerto que usa sustrato. ¿Por qué? Es más fácil de manejar. Pues es correcto. ¿Qué le pareció la entrevista? ¿Qué podría mejorar en las preguntas? ¿Qué comentarios puede decir acerca del tema? Ya conocía del tema, no solamente del huerto vertical, sino también de otros huertos. ¿Ha tenido conocimiento previo acerca de este tema? Bueno, yo estudié la misma materia que tú, estás cursando ahora, entonces ya tengo conocimientos de este tema, por eso se me hizo muy fácil responder. Bueno, me pareció una muy buena entrevista, creo que manejas bien el tema, yo ya sabía del tema antes, entonces por eso se me hizo muy fácil responder y en lo general estuvo muy bien. Ok, gracias por su tiempo. Bien, listo. La primera pregunta es, ¿conoces algún tipo de huerto? No, ni idea. Ya sé que es un huerto, es como un lugar donde ponen plantas y cosas así, como un invernadero. O no sé si es un invernadero. Más bien, bueno, está cerca de así es. Un huerto es un lugar donde es una estructura en la que se plantan plantas. Y hay dos tipos principales. Una cama de siembra, que es muy común de ver, por ejemplo, en películas de granja, porque es un rectángulo que normalmente está hecho con bloques, o sea, alzado como de 20-15 centímetros de altura, y es únicamente tierra ya con los nutrientes necesarios para que las plantas crezcan. Y como el otro tipo son huertos verticales, como la cosa que hice para mi tarea del semestre pasado, que son de verdad pegadas a la pared porque van verticales como son las luces. Segunda pregunta, ¿cuáles son las principales ventajas de un huerto vertical en comparación de un huerto tradicional en el suelo? ¿Cuáles crees que son? Las respuestas que las tienes son múltiples. A, B o C. A ver, A, B.
Mayor rendimiento por plantas sin necesidad de riego y resistencia, es menor espacio ocupado, menor riesgo de plagas del suelo y mayor facilidad de acceso. Así es, porque literal en cualquier espacio como de, qué sé yo, 1 metro por la altura X, puede ser colocado un huerto vertical, pues porque como que dicen, no te ocupan espacio, se evitan las plagas naturales como las hormigas que se comen a los frutos y a las hojas de las plantas, y etc. Según, ¿qué tipos de plantas son más adecuadas para cultivar en un huerto vertical y por qué? La B. La B. Yo pienso que por lo que especifica acá, las plantas ornamentales de flor, las hortalizas, crecen bien en altura. No crecen bien en altura. Bueno, eso puede ser un poco confuso porque por la parte de que sí que no crecen bien en altura, pero las plantas herbáceas, hortalizas de hoja aromática y algunos frutos pequeños, porque tienen raíces poco profundas y peso reducido. Esa es la respuesta correcta, porque las otras mayormente tienen raíces profundas, y en un huerto vertical, pues como está mucho más arriba del suelo, entonces no puedes tener una profundidad tan grande, máximo si acaso 30 centímetros, depende de cuánto le pongas al huerto vertical. Perfecto. La 3. ¿Cuáles son los sistemas de riego más comunes utilizados en huertos verticales y cómo funcionan? Yo digo que la P. Así es, riego por goteo y riego por capilaridad. Es mucho más sencillo. Es mucho más sencillo, es fácil para hacer. ¿Qué materiales se suelen emplear para construir la estructura de un huerto vertical y cuáles son sus ventajas e inconvenientes? Madera plástico y la C. Así es, porque las anteriores con cemento y vidrio se corre mucho riesgo de que se rompan o que, por ejemplo, el cemento conserve demasiada humedad o demasiado calor, lo que viene en la planta, y pues el papel reciclado y tela pues no sería lo suficientemente resistente para resistir el peso de la tierra, de la planta, todo lo demás, más cuando la tierra ya está húmeda. ¿Cómo se debe elegir la ubicación de un huerto vertical para garantizar que las plantas reciban la cantidad adecuada de luz solar? Igual la B, colocarlo en lugares durante unas 4 o 6 horas al día. Así es, abusando según las plantas. Sí, porque hay plantas de sol, hay plantas de sombra, Así no todas es. las plantas son iguales. Así es, correcto. Las 6. ¿Por qué no se debe usar suelo de jardín tradicional en un huerto vertical? No sé. A, porque es muy ligero y se escapa fácilmente a los recipientes. B, porque es pesado, se aprieta mucho y retiene demasiada agua, lo que daña las raíces. Porque no tiene nutriente para las plantas. No tienen. Yo digo que la A, A. porque el ligero se escapa fácilmente a los recipientes. Bueno, la A es incorrecta porque el suelo mayormente tiene una misma densidad igual, o sea, no puede ser un tipo más ligero y otro pues como que de diferente. Los recipientes pueden ser cualquiera, puede ser madera, como había mencionado antes, plásticos, y siempre se lo queda en el suelo. La respuesta correcta es la B porque es pesado, se aprieta mucho y retiene demasiada agua, lo que daña las raíces. La 7. ¿Cómo se gestiona la nutrición de las plantas en un huerto vertical, especialmente en sistemas hidropónicos o sin suelo? Es la A. No se necesitan añadir nutrientes porque las plantas obtienen todo lo que hay.
Eso es incorrecto porque en el suelo las plantas sí requieren de varios nutrientes, requieren de calcio, requieren de fósforo para que puedan utilizarlo para diferentes, como los humanos, como los humanos necesitan los electrolitos, así las plantas tienen ciertos elementos que necesitan para poder metabolizar su propio alimento. Recuerda que son autótrofas, entonces además de que obtienen su energía de la luz solar por fotosíntesis, necesitan otros ciertos componentes que ayudan a transportar todos su alimento. Entonces la respuesta correcta en la pregunta 7 sería: se añaden fertilizantes orgánicos o soluciones nutritivas específicas adaptadas a cada planta y etapa. Por eso es bueno como un fertilizante orgánico natural, como las plantas, las cáscaras de todo, las cáscaras de plátano, las cáscaras de cualquier cosa que puedas hablar, porque todo eso libera nutrientes orgánicos que las plantas aprovechan cuando caen en el suelo. La 8. ¿Cuáles son las plagas y enfermedades más frecuentes en los huertos verticales y qué métodos de control se pueden aplicar de forma ecológica? La C, digo que no hay plagas ni enfermedades, por lo que no se control. Es un poco confuso porque podrías pensar de que como está en un lugar como apartado del suelo no llegarían plagas, pero en ciertos casos sí van a llegar. Entonces las plagas sí extrañas serían como las plagas como pulgones y enfermedades como mildiu. Para tratarlas se usan jabón potásico, aceite de neem o insectos beneficiosos que pues se comerían a los insectos que quieren dañar a la planta. Y la 10 es: ¿cuál de estos tipos de huerto vertical es más fácil de manejar si eres principiante? ¿El 9? Sí, en el segundo. ¿Cómo se realiza el mantenimiento regular de un huerto vertical? Como la poda, la limpieza y la revisión del sistema de riego. Yo digo que la B. Se podan las partes secas o dañadas, se limpian las hojas muertas de altura y se revisa el riego para evitar soluciones o fugas. Así es, eso garantiza que las plantas sigan vivas y que puedan ser cosechadas. Ahora sí, la 10. ¿Cuáles son las diferencias principales entre un huerto vertical hidropónico y uno bastador? Pues eso es incorrecto, perdón. ¿Cuál de estos dos tipos de huerto vertical es más fácil de manejar si eres principiante? La A. El hidropónico. Se usa agua con nutrientes. El hidropónico es un poco más complicado porque utiliza un sistema de agua que tienes que ir conectando desde una bomba hasta hacer que llegue en todo. O sea, como que se colocan tubos por cada nivel del huerto vertical para que pueda llegar el agua a los niveles del huerto vertical. Entonces sería difícil porque tienes que colocar una bomba, tienes que armar los tubos, buscar una estructura específica para que todo se alimente bien. Aquí el tipo de huerto vertical más fácil de hacer sería el huerto que usa sustrato, o sea, tierra especial para plantas, porque mayormente ya tiene todos los nutrientes que necesitan y el agua pues tú la regarías como anteriormente mencionado por goteo. Perfecto. Eso sería todo. Gracias. Excelente. ¿Sabes qué es un huerto vertical? Sí, es el que dentro de un plástico se pueden poner plantas en el aire libre. Pero está ubicado en la pared, ¿sabes? Sí. Dale, ese es un huerto vertical. Y ¿sabes qué tipo de ventajas tiene? Hay opciones aquí: menor espacio, mayor rendimiento sin necesidad de riego o no requiere luz solar. ¿Cuál crees tú que es el mejor? Yo creo que para ahorrar espacio. Ok. ¿Y qué tipos de plantas son más adecuadas? ¿Plantas de gran tamaño y raíces profundas o plantas ornamentales? O la C, que son plantas con raíces poco profundas. Creo que la C, la de pocas profundas, para que así no sea tan abundante o crezca tan rápido las plantas.